Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Estamos en jueves 27 de agosto del 2026. Como ya les vengo diciendo, el tiempo va pasando muy rápido. Hay todavía muchas cosas por hacer. Seguramente usted tiene una lista muy larga que completar. Pero el tiempo va avanzando y no va dando tregua. Como tampoco da tregua este tema tan complejo con el que hemos decidido iniciar durante los últimos podcasts. Creo bastantes programas. Y es que la repercusión que tiene es para de verdad ponernos a pensar en qué punto de este conflicto Estados Unidos-Irán estamos. ¿Hacia dónde vamos? Si es que vamos avanzando. Y ¿cuándo más o menos tendremos una idea de que este conflicto vaya a terminar? Creo que son preguntas legítimas. Sin embargo, cuando uno lanza este tipo de cuestionamientos, tristemente se encuentra con una realidad que es cada vez más remoto. Hablando, por ejemplo, de un acuerdo de paz. ¿Qué es lo más reciente que acabamos de encontrar en la publicación de Fox News? Es que Irán, escuche este dato, Irán ataca otro buque mercante en el estrecho de Hormuz, mientras el presidente Donald Trump envía un nuevo buque de guerra a Oriente Medio. Un segundo petrolero comercial fue embestido el miércoles en el estrecho de Hormuz, en medio de las conversaciones entre Omán e Irán, para imponer un peaje en esta crucial vía marítima. ¿Qué le parece? Mire este dato que le comento, ¿no? Que viene de las publicaciones de Fox News. La UKMTO emite una advertencia tras la colisión de un segundo buque en el estrecho de Hormuz. La Organización de Comercio Marítimo del Reino Unido, esa por sus siglas UKMTO, ha emitido una advertencia hoy jueves después de que un petrolero fuera alcanzado por un proyectil desconocido en el estrecho de Hormuz, cerca de Omán. Las autoridades locales han informado de que un buque cisterna fue alcanzado por un proyectil desconocido, lo que provocó un incendio en la embarcación que ya ha sido extinguido. Escribió la organización en su advertencia. Se informa que todos los miembros de la tripulación se encuentran a salvo y localizados y no se ha reportado ningún impacto ambiental. Las autoridades están investigando. Se recomienda a los buques que transiten con precaución e informen de cualquier actividad sospechosa a la UKMTO. Concluía este mensaje. Lo que hasta ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nos decía que Estados Unidos con su ejército, pues habíamos logrado tener el control, ya habíamos quitado las minas, pues otra vez se nos acerca a esta realidad. Y ojo, yo quisiera que por favor no me entienda que esto se trata de generar una campaña de pesimismo, de derrotismo, y mucho menos tratar de enlodar o ensuciar el honorable trabajo que está haciendo el ejército de los Estados Unidos. No, por favor. O sea, nosotros, más allá de tener una convicción republicana, conservadora, y yo creo que en este punto, seas demócrata o republicano, lo importante es ser patriotas. Y cuando se trata de nuestro ejército, pues hay que poner el ejército primero, nuestros soldados. Pero yo entiendo que el presidente se encuentra en una situación muy complicada. Porque no nos olvidemos que el presidente también no es solo lo que se está gestando, lo que realmente está pasando en el otro lado del Atlántico, que como otra vez lo repito, lamentablemente nos llegan solamente porciones de lo que la prensa progresista, los principales medios de comunicación, deciden que debemos enterarnos. No necesariamente nos mandan toda la información como para poder tener todas las piezas de rompecabezas y poder hacer un análisis completo, que es lo que el ciudadano debería exigir.
El ciudadano estadounidense debe exigir que toda la información sea precisa, veraz, pero además que no venga sesgada y que no venga seleccionada, como para que nos den a conocer solamente lo importante o los bombardeos, la destrucción, lugares específicos estratégicos y todo lo que hemos venido escuchando a lo largo de 6 meses. Resulta que ahora recién nos estamos enterando que Irán tiene la capacidad de responder. Pues no. Y el presidente Donald Trump, yo entiendo que está en un papel, en este momento además, está en una posición muy complicada. Pero le digo, no es solamente lo que pasa del otro lado del Atlántico. El presidente, cuando emite una declaración, lo hace generalmente para estabilizar los mercados. Entonces, para que no exista una desconfianza, un caos o que la gente empiece a hacer movimientos simplemente también en base a desinformación o información sesgada, pues el presidente sale a decir: tenemos el control, ya hemos retirado las minas, ahora el estrecho de Hormuz nos pertenece, o estamos, bueno, no pertenece, pero ya estamos está bajo el control de los Estados Unidos. Pero no es necesariamente así. Ayer le decíamos en el programa que Irán y Omán estaban firmando, o por lo menos estaban formando parte de ciertos acuerdos. ¿Qué le parece? Y lo que le voy a leer a continuación también debería ser para ponerse a pensar. Pero antes, mire lo que dice el viceministro iraní. Afirma que el 40% de un yacimiento petrolífero clave dañado ya está operativo. Aproximadamente el 40% del yacimiento de gas dañado de South Pars ha sido restaurado, según ha declarado el día de hoy el viceministro del petróleo de Irán, Ahmed Serrajkar, informó Reuters, citando a la agencia de noticias Fars. El yacimiento de South Pars, que en su momento llegó a ser responsable de hasta el 75% de la producción nacional de gas natural de Irán, según el Ministerio Petrolero iraní, resultó dañado durante un ataque aéreo israelí en marzo. South Pars, ubicado en el Golfo Pérsico, es compartido por Irán y Qatar y constituye el yacimiento de gas natural marino más grande del mundo. Y, pues, usted pensará en algún momento, como ya ha recibido ciertas críticas, que cuando nosotros le decimos una información de forma objetiva, clara, transparente, en lo posible y con la información que nosotros contamos, no es para menospreciar, menoscabar la imagen del presidente Donald Trump, o peor aún, tratar de hacer menos a nuestro ejército. No, para nada. Pero tenemos meses comentando lo que el resto de los analistas prefieren no hacerlo, porque claro, o sea, como existe también la presión en el lado conservador y republicano de que no podemos decir, no se debe decir y no tienes por qué decir nada en contra del presidente Trump o su administración, pues eso también nos limita a mucha gente de hablar con la verdad. Cuando yo le venía diciendo y lo sigo sosteniendo, Irán lo que está haciendo es simplemente ganar tiempo para llegar a las elecciones de medio término. Pero adicionalmente a ello están ganando tiempo porque, pues, aunque les tomara medio año o les tomara un año reconstruir todos estos lugares bombardeados por el ejército de los Estados Unidos, pues tienen gente para hacerlo. Y además tienen gente muy comprometida, radicales que están dispuestos a morir por su causa y lo van a reconstruir si así se los pide, no sé, su arquitectura teocrática de los ayatolás o quien quiera que hoy esté a cargo de toda esa línea teocrática. Lo cierto es que este tipo de informes, el que ahora estamos leyendo de Fox News, son informes que, créanme, los vamos a seguir escuchando. Porque claro, es que le vuelvo a insistir, el presidente está en una disyuntiva, está ahora mismo en una situación bastante complicada para tomar una decisión en la cual nos pueda satisfacer a todos los que estamos buscando. Primero, que se termine, que encontremos un acuerdo, que se encuentre la paz, que se ponga fin a este conflicto, que se restituya otra vez el sistema energético que se ha ido interrumpiendo porque por el estrecho de Hormuz, donde pasa una gran cantidad de petróleo, los derivados que salen de ahí son la gasolina, el diésel y todo lo que, y también el tema de los fertilizantes. Todas estas industrias tienen 6 meses
paralizadas, en algunos casos paralizados, en otros simplemente interrumpidos, pero es una grave afectación que todavía no lo estamos viendo. Las repercusiones reales no son simplemente esto que estamos pagando en la gasolinera cuando vamos a cargar gasolina al auto o el diésel. Fíjese usted, el tema de la pandemia del COVID-19, esto ocurrió en el 2020, con los encierros, se privó a la empresa, a la mediana empresa o a la pequeña empresa que abriera su negocio, muchos quebraron, a la gente se le dijo que no podía trabajar. Sin embargo, las repercusiones, las duras repercusiones, tanto de haber regalado dinero, de no haber permitido que la gente vuelva a su actividad normal, peor todavía, tener a todos estos globalistas o igual demócratas diciéndonos que no pueden viajar, que no pueden ir a las clases, que tienen que usar mascarilla, que tienen que hacer distanciamiento social, y todo esto fue una mentira. Como ya lo hemos visto, ya está en el Congreso los informes, todas estas fueron medidas políticas, no científicas, no médicas, pero dañaron a gran parte de la población mundial, sobre todo la economía. Pero la afectación real lo vimos recién, el 2022. O sea, fíjese usted, son casi 3 años. Claro, hemos visto la inflación más alta el 2021. Sin embargo, lo verdaderamente grave lo pasamos el 2022 y 2023. Pero yo creo que el 2022 fue lo más complicado en la parte económica en los Estados Unidos. Ahora, este conflicto no ha terminado. Le hablo del conflicto de Irán-Estados Unidos, conflicto armado. Pero vamos apenas 6 meses. Ahora usted póngase a pensar, incluso sin haber terminado este conflicto, cuánto nos va a tomar recuperarlo, pero además, ¿en qué tiempo vamos a ver las verdaderas repercusiones de todo esto? Porque parece mentira. A veces pensamos en esta idea muy cortoplacista de decir, bueno, agarro la pieza que está estorbando, la muevo para allá o simplemente la quito y con eso se arregla y se acabó. Pues no es tanto así. Y ahora tenemos a una Irán cada vez más envalentonada, cada vez más dispuesta a decirle públicamente al presidente Donald Trump y a cualquier otro que no necesariamente pues van a acatar o van a obedecer o van a sumarse a lo que diga este país. Entonces, me parece que habría que hacer un análisis bastante concienzudo para saber en qué parte de este conflicto estamos. ¿Qué tan cerca estamos del final? ¿Qué tan lejos estamos del final? A esto tengo que añadirle este informe que me parece que es realmente preocupante, porque esto también muestra qué tanto Estados Unidos está ganando o está perdiendo en este conflicto. El titular viene del New York Post, que dice: Irán y Omán compartirán los ingresos del acuerdo sobre el estrecho de Hormuz, según la Guardia Revolucionaria Islámica. Irán y Omán participarán en un acuerdo de reparto de ingresos como parte del acuerdo provisional para reabrir y controlar el estrecho de Hormuz, según han anunciado las fuerzas de seguridad de Teherán. Mientras las dos naciones acordaban el martes un plan para reabrir o abrir temporalmente el estrecho, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que el acuerdo reportaría ingresos en efectivo tanto para el régimen como para su vecino al otro lado del estrecho. Se han alcanzado acuerdos con respecto a la cuota de aguas del estrecho que corresponde a cada país, así como la cuota de Irán y Omán en sus ingresos, es lo que citó la agencia estatal de noticias CEPA al portavoz de la Guardia Revolucionaria Islámica, Hossein Mohedi. Estados Unidos, dice este artículo, está obstaculizando este proceso, lo que provoca retrasos en el progreso. La administración Trump ha advertido repetidamente a Irán y a Omán que no cobren ninguna tarifa por el paso por el estrecho de Hormuz, que era libre y abierto antes de la guerra. Irán y Omán
aliado de Estados Unidos, no mencionaron las tasas durante el anuncio, pero ambas naciones han respaldado públicamente la recaudación de dinero de los barcos que transitan por el estrecho para sufragar los gastos de gestión y seguridad. En virtud del acuerdo provisional, el tráfico procedente del Golfo de Omán con destino al Golfo Pérsico pasaría por territorio iraní. Mientras tanto, el tráfico de salida pasaría en parte por aguas iraníes y en parte por aguas omaníes. Además de gestionar el estrecho, Irán y Omán dijeron que también trabajarían juntos para retirar las minas submarinas de la vía fluvial, lo que parece contradecir la afirmación del presidente Donald Trump del martes de que los explosivos habían desaparecido. Irán también ha advertido que su acuerdo con Omán no permitirá que el tráfico vuelva inmediatamente a normalidad en el estrecho de Hormuz e insiste que la vía marítima solo estará realmente abierta una vez que Estados Unidos se someta a sus condiciones de paz. Trump ha insistido repetidamente en que el estrecho de Hormuz está abierto. El día de ayer dijo al presentador de radio conservador Glenn Beck que la vía marítima estaba funcionando a pesar de los continuos ataques de Irán contra los petroleros. El estrecho funciona, es un estrecho que funciona, dijo el presidente, si de vez en cuando se lanza un dron, un misil o algo así, pero es un estrecho que funciona perfectamente. Se está extrayendo mucho petróleo, eran las declaraciones del presidente Donald Trump. Le digo que este es un tema que es bastante preocupante. No solo por la imagen que queda del presidente Donald Trump, que mientras él dice que ya está desminado el estrecho de Hormuz, que ya se han encargado de ello el ejército de los Estados Unidos, estos sujetos o quienes representan a Irán y Omán, pues salen públicamente a decir que son ellos los que todavía van a terminar limpiando las minas, contradiciendo la declaración pública. Pero aquí lo realmente grave es que estas dos naciones hayan terminado creando un peaje que antes no había. O sea, de por sí ya el petróleo iraní es una fuente de recursos económicos extremadamente alto, que financia todo el terrorismo en la región. Y a eso habrá que sumarle que estos están buscando la forma también de cobrarle a la gente que va a pasar por ahí. Entonces, entre los objetivos que entendemos tenía el presidente de los Estados Unidos era traer estabilidad a la región, paz, acuerdos, sobre todo la parte nuclear. Pero no hay la parte nuclear, no hay un acuerdo de paz. Se está cada vez escuchando, o por lo menos me imagino se está filtrando la idea de que Irán rechaza. Aún sabiendo Irán que Estados Unidos tiene toda esa capacidad militar para poder hacer un ataque, entiendo, fulminante, como lo ha dicho el presidente Donald Trump, aún así a Irán esto no le interesa, no le quita el sueño. Y no están simplemente cediendo ante la presión de los Estados Unidos. Debería ser para pensar, pero por supuesto que sí. Porque esto nos está diciendo, en otras palabras, que estamos muy lejos de alcanzar un acuerdo. Que estamos muy lejos de que se pongan además sobre la mesa las condiciones que tiene Estados Unidos antes de haber comenzado con la guerra para poder terminar con su programa nuclear. Y peor aún, lo que se suponía era un paso libre para la gente, y me imagino a través de este paso, también lo que se garantizaba era una energía barata, o por lo menos precios del petróleo relativamente económicos. Pero nos imaginamos, claro, no dependemos directamente nosotros de este petróleo en este continente, sin embargo, para quienes realmente dependen de este petróleo, pues van a tener un incremento. Porque si se han puesto de acuerdo Irán y Omán a que van a cobrar este peaje, pues alguien lo tiene que pagar. Y no le estoy hablando del que va a pagar el peaje, le estoy hablando del producto final al cual va a terminar llegando. Y va a ser complicado. Porque si en este punto el presidente estaba buscando también el apoyo de países que entienden
la terrible amenaza que significa Irán, porque es un promotor del terrorismo, es la cuna de los terroristas, pues entonces, sabiendo todo esto y no tienes a los vecinos capaces de cuidarse a ellos mismos, de unirse a la primera potencia militar que es capaz de someter a esta nación, pero parece que los demás países árabes, incluso siendo socios de los Estados Unidos, prefieren ser muy cautelosos, una extrema prudencia, porque también existe una desconfianza, porque no están del todo convencidos que realmente Estados Unidos pueda ganar esta guerra. Y en ese punto estamos. Y ese punto es el que recién se va reflejando 6 meses después. Y le vuelvo a insistir, y discúlpeme si soy bastante insistente en esto, pero la verdad sale a cuentagotas y no toda la verdad completa, y precisamente la gente, el pueblo estadounidense, no puede tomar una decisión a cabalidad porque esa información llega mermada, sesgada, a medias o simplemente no llega a este lado del Atlántico. Y por eso es que todo el tiempo nos vienen haciendo creer que esa guerra ya va a terminar, ya estamos a punto de un acuerdo, ya van a ceder, ya van a reconocer que no pueden con nosotros. Sin embargo, esa no es la realidad, no es el punto en el que estamos hoy en día. Vamos a la primera pausa. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast. Recuerda, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a mis redes sociales, Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en X, antes Twitter, LinkedIn, TikTok, YouTube. Le agradezco mucho si me ayuda a compartir mi contenido. También lo invito a ver www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Un espacio con información objetiva, periodistas objetivos y además mucha información. Recuerde www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Hay buenas noticias para el presidente Donald Trump. Una encuesta, la más reciente, indica que él es más popular, más querido, más respetado que incluso republicanos o presidentes republicanos del siglo pasado. Dice acá, encuesta: Trump es el presidente que más admiran los republicanos, muy por delante de Reagan y Lincoln. Llega el momento, llega el hombre, dice este artículo. El presidente Trump no solo ha trastocado la élite política de izquierda en Washington, D.C., sino que también ha arrastrado consigo a su propio partido. Las encuestas publicadas el miércoles muestran que Trump goza de mayor admiración entre los republicanos que la suma de los expresidentes republicanos Ronald Reagan y Abraham Lincoln. Este análisis, o más bien el analista, jefe de datos de CNN, Harry Enten, hizo la revelación en la cadena mostrando la gran influencia que tiene el líder republicano sobre el partido, según la encuesta realizada por la Universidad de Elon. Dice: esto es un baño de realidad para ustedes, es decir, Donald Trump sigue siendo el sol alrededor del cual giran los planetas del Partido Republicano. Aquí se puede ver claramente. En la presentación se destacó debidamente que el éxito del presidente Trump a la hora de impulsar a los republicanos que no ocupaban cargos en el Senado. Esta capacidad para conseguir el apoyo de los miembros del partido incluye a Darlene Graham, de Carolina del Sur, quien se ofreció como candidata para ocupar el escaño de su hermano, Lindsey Graham, tras su fallecimiento a principios de este año. El analista de CNN, de esta TV Progre, y ya me imagino lo duro que ha debido ser para este sujeto antitrumpista, señaló que la tasa de éxito de Trump a la hora de respaldar a los candidatos al Senado que ganan sus primarias es el 100% este año. Y la tasa que se remonta a 2022 sigue aumentando hasta el 95%. Mire el comentario que hace, ¿no?
Diría que esto es probablemente el respaldo a Darlene Graham y lograr que cruce la meta en el Partido Republicano es probablemente la señal más clara de que el nombre de Donald Trump es sinónimo de éxito en las primarias republicanas hasta la fecha. Es con diferencia su actuación más impresionante, dijo el analista de CNN, señalando que las probabilidades de Graham en el mercado de predicciones de Kalshi se dispararon del 14% a más del 50% después del respaldo del presidente Donald Trump. Bueno, nos parece que esto otra vez cimienta esta idea de que el presidente Donald Trump no es solamente un actor político pasajero, sino que va a traer cambios importantes, pero adicionalmente a ello, generalmente uno cuando hace este tipo de encuestas también tiene que someter al análisis el hecho de que toda figura política, no importa el auge con el cual haya podido entrar, es bastante difícil y complicado mantener el respaldo, el apoyo, la aprobación de esa misma gente que ha votado por el presidente en el primer año, segundo año de gestión. Pero el presidente todavía tiene el apoyo, la aceptación, y entiendo que mucha de la gente, como por ejemplo el día de ayer hablábamos sobre las necesidades que tienen a través de una encuesta, entiende que el presidente Donald Trump es un patriota, que además está buscando el bienestar del país, más allá de lo que sus detractores podrán acusarlo de distintas formas. La realidad es que este es un hombre millonario. Una persona que simplemente podría estar allá en su mansión de Mar-a-Lago, jugando al golf, tomando alguna bebida, compartiendo con sus hijos, o me imagino ahora ya viniendo los nietos, y teniendo una vida de lo más tranquila. Necesidad no tiene. Sin embargo, es un presidente que está todos los días activo. Y mire cuánta diferencia. Yo entiendo que hasta es bastante vergonzoso, insultante, tratar de comparar esta gestión con la de Joe Biden. Un sujeto que además de tener problemas de deterioro cognitivo, un sujeto que se dormía en cada presentación que iba, que no era capaz de hilvanar una sola frase completa que tenga sentido. Y que, como su misma esposa lo dijo hace algunos días, que hasta para poder ser parte de algunos debates tenía que estar drogado. No lo dice Freddy Silva, lo ha sugerido su esposa, Jill Biden. Entonces vemos la gran diferencia de tener a un político, pero más que todo un patriota, capaz de entregar sus mejores, o los últimos días, no lo sabemos, a su país. Ojalá el presidente tenga no solo la aceptación necesaria para las elecciones de medio término, sino que también el país entienda que el deterioro, el destrozo que vino a hacer el Partido Demócrata con Barack Obama, igual que con Joe Biden, fueron 12 años de puro socialismo duro, duro, duro. Y que tal vez no va a ser suficiente los otros 2 años que le queda para poder revertir todo el daño que le hicieron a este país. Sin embargo, para que exista una gobernanza, una gobernabilidad y pueda avanzar el presidente con muchos de sus proyectos, pues necesita el apoyo de la gente. Seguramente habrán puntos en los cuales no vamos a estar de acuerdo. Y seguramente usted tendrá igual una visión que no va a ser 100% completa de lo que ve en este personaje, en este político, en el presidente número 47. Sin embargo, habrá que buscar el común denominador que une, ya sea a cristianos, a conservadores, a republicanos, a patriotas, a independientes. Porque si hay algo que va a ser realmente peligroso para el país, es que el presidente pierda la mayoría en el Congreso de los Estados Unidos y que a partir de ello el Partido Demócrata se ensañe para llevar adelante una cacería de brujas o buscar impeachment, que ya lo han hecho. Han demostrado cuán baja o de cuán clase baja, de qué ralea y de escoria son los demócratas, pero ya nos lo han demostrado. Ellos son capaces de lo que sea con tal de quitarle algún tipo de poder al presidente Donald Trump, y si eso ocurre en las elecciones de medio término, va a ser muy complicado para el país.
Déjeme cambiar de tema. Esto es algo que me pareció muy interesante para compartirlo. Y es que inteligencia desclasificada revela un encubrimiento masivo en la interferencia china en las elecciones. Sí. El presidente Donald Trump ya había pronunciado un discurso en horario estelar, usted recordará, fue el 16 de julio, sobre el tema de la seguridad de las elecciones estadounidenses. En ese discurso anunció la desclasificación de documentos de inteligencia e hizo una serie de acusaciones relacionadas con China, las elecciones de 2020 y un posterior intento de funcionarios de inteligencia de ocultar información al presidente y al Congreso. Un informe de la CIA describió el objetivo más amplio de China como el de aprovechar a grupos nacionales y extranjeros opuestos a Trump para reducir su apoyo, presionarlo para que renuncie o simplemente impedir que gane otro mandato. Otro informe alegaba que la información recopilada de millones de usuarios de TikTok podría utilizarse para colocar nombres, direcciones y números de identificación auténticos en las licencias fraudulentas, lo que dificultaría su detección. La publicación por parte del gobierno estadounidense en julio, a través de un informe anterior, The Patriot Perspective, reveló las campañas masivas y plurianuales de interferencia de China en las elecciones estadounidenses. Los documentos describen a un adversario extranjero decidido a explotar las divisiones políticas de Estados Unidos. El aspecto más alarmante se refiere a la recopilación de información personal de los estadounidenses. Según los documentos publicados, agentes vinculados a China obtuvieron más de 220 millones de registros de votantes estadounidenses que suman aproximadamente 45 gigabytes. La información incluía nombres, direcciones, números de teléfono, afiliaciones políticas y otros detalles potencialmente útiles para actividades de segmentación política o registro de votantes. El día de hoy, Garland, Favorite y Voter GA publicaron más información sobre la participación de China en estas elecciones estadounidenses y en particular para obstaculizar al presidente Donald Trump. Aquí está, mire. Atlanta, Georgia, 27 de agosto, dice este artículo. Comunicaciones desclasificadas publicadas este mes confirman las publicadas de julio, demostrando que China llevó a cabo campañas masivas y multifacéticas de interferencia en las elecciones estadounidenses a partir del 2018 o incluso antes, principalmente contra el presidente Trump, específicamente China y sus actores estatales. Mira lo que dice este informe. Se vulneraron los registros electorales de al menos 18 estados y los sitios web de 28 empresas estadounidenses para extraer la información de identificación personal de 220 millones de votantes estadounidenses. Se enviaron 20,000 permisos de conducir estadounidenses falsos a Estados Unidos para suplantar registros de votantes inválidos. Esto pasó en la elección de 2020. Desviaron ilegalmente fondos a campañas para el Congreso utilizando a particulares estadounidenses como intermediarios. Cuentas de correo electrónico dirigidas a los líderes del Poder Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial Federal. Se impuso aranceles a las exportaciones a China de sectores estadounidenses que favorecían al presidente Donald Trump. ¿Qué le parece? O sea, al empresario privado que apoyaba al presidente Trump, se las ingeniaron para aumentar aranceles a estos exportadores. 6. Llevó a cabo una campaña masiva en redes sociales para explotar las divisiones en la sociedad estadounidense de una manera que denigraba al presidente Trump. Se pagó a periodistas, personas influyentes en las redes sociales y colaboradores de los medios de comunicación para que escribieran artículos negativos que criticaran al presidente Trump. Ofreció conferencias bien remuneradas a funcionarios de grupos de expertos, académicos y ex empleados del gobierno estadounidense en un intento por obligarlos a presionar al presidente Trump para que redujera los aranceles a las importaciones chinas. Ejercieron presión sobre los donantes de la campaña de reelección del presidente Trump en 2020 para obligarlos a retirar o reducir su apoyo.
Dice, los documentos también muestran que la mayoría o la mayor parte de la comunidad de inteligencia estadounidense negó repetidamente estas actividades e informó falsamente a finales de 2020. Dice este informe, Pekín no ha empleado esfuerzos de influencia y Pekín no tenía intención de afectar las elecciones. Además, revelan cómo los oficiales de inteligencia estadounidense admitieron dirigir un gobierno en la sombra y cómo sus informes fueron manipulados deliberadamente para evitar cualquier vínculo directo con las elecciones. El cofundador de Voter GA, Garland Favorite, añadió, tenemos una emergencia nacional de seguridad electoral que el presidente Trump debe solucionar. Este artículo, voy a decirle otra vez para que usted dele una mirada, lo ha publicado thegatewaypundit.com. Cuando usted le dé este repaso, usted va a empezar a encontrar esas piezas en el rompecabezas que tal vez le faltaba al momento que usted creía que habían robado las elecciones. Para que también usted se vaya dando cuenta hasta qué punto la ingeniería social está siendo duramente explotada en las redes sociales. Ya nosotros habíamos visto un caso muy especial durante el Brexit. Usted recordará una consulta que allá al otro lado del Atlántico, en el Reino Unido, pues consultaba a su gente si salían o no. Y por eso le llamaron el Brexit, si salían o no de la Unión Europea. Claro, para ese entonces todavía no se había medido el alcance total que tenía Facebook, sobre todo en cambiar la perspectiva, la percepción de cada uno que tenía sus cuentas en Facebook. Hasta ese entonces, todavía se creía que era solamente una red para encontrar amigos, para encontrar, restaurantes o vender cositas. No recuerdo muy bien si ya estaba Marketplace. Sin embargo, mucha gente pensó que solamente era eso. Pero no. La empresa de Cambridge Analytica nos había demostrado que era posible, una vez identificando las edades, tener un poquito de idea o haber recolectado la información a través de los algoritmos de cuál era la postura, izquierda, de derecha. Era un joven que no estaba tal vez registrado ni como demócrata ni como republicano. Tal vez era una persona independiente, pero pues le gustaba o escuchaba decir educación gratuita. Oh, qué bueno. O decía universidad gratuita. Qué bueno. Comida gratis para todos. Qué bueno. Entonces, perfilaba o su algoritmo lo llevaba a que empiece a tener una idea o un camino hacia la izquierda. Aprovechaba todo esto Cambridge Analytica, igual que quienes estaban detrás de los controles de Facebook, y dijeron, bueno, podemos aprovechar. Y cambiaron la perspectiva allá en la gente del Reino Unido. En este lado del Atlántico, aquí en los Estados Unidos, también el presidente Donald Trump aprovechó las redes sociales, creó estos think tankers, entre ellos está Turning Point, que permitieron llegar a más jóvenes. Y se utilizó las redes sociales para poder llegar con un mensaje distinto a lo que era la politiquería común. Y funcionó para el presidente Donald Trump. Pero ya no estamos hablando solo de la influencia que tiene una red social. No, estamos hablando de operadores que están utilizando esta herramienta, como China, que es capaz de poner todo el dinero que pueda hacer para crear campañas donde se cambie la percepción a través de ingeniería social. Mire, no es tan difícil. Usted puede pensar que dice, no, que acaso somos tan estúpidos que podemos creernos estas ideas que usted nos está diciendo, Freddy, de que puede venir una China y simplemente decirnos, hable mal por el presidente Donald Trump y Trump es el peor presidente y nosotros nos vamos a creer. Sí, se lo puede creer. Se lo he dicho el día de ayer en el programa. 3 ejemplos recientes que usted puede comprobarlo. ¿Cómo funciona el mecanismo de la ingeniería social? George Floyd, 2020. Un convicto prontuariado, un drogadicto. La televisión lo hizo un mártir con sus demás secuaces.
un drogadicto convertido en mártir. Le hicieron monumentos, pinturas, se declaró duelo nacional y en nombre de él se eximió a cualquier vándalo, a cualquier pirómano, a todo delincuente que quemó casi 6 meses, no fue una semana, no fue un día, no fueron 10. En ciertas ciudades de los Estados Unidos estuvieron en convulsión durante 6 meses del 2020, en nombre de este criminal George Floyd. ¿Cómo es posible que la gente se pudo haber creído que un drogadicto, un convicto, pueda terminar siendo una víctima? Pues es a través de la manipulación. Segundo ejemplo, que me parece que también es importante, porque si nosotros no vamos viendo esto, vamos a volver a repetir. El caso de los hermanos Meléndez, nomás por mencionarle. Asesinos, no de cualquier persona, de sus padres. Ya no quiero ni siquiera detallar cómo destrozaron los cuerpos de sus padres. Sin embargo, bastó que alguien dijera, ¿sabes? Vamos a empezar a hacer documentales. Vamos a empezar a someter, a través de ingeniería social, vamos a someter a la empatía para que la gente empiece a ver que eran niños pobres, golpeados, maltratados y que tenían toda la razón y justificación para hacer lo que hicieron con sus padres. Y la gente se lo creyó. Y es que no hay que ser, le digo, puede parecer mentira, pero la gente está hoy idiotizada. Y de esta semana, o de los últimos días, tengo el otro ejemplo. Lindsey Cramsey. Una mujer que asesinó a sus hijos. O sea, hay debate, ¿no? La gente está diciendo, pero lo que se está llevando a cabo en el juicio es tratar de encontrar si la señora estaba o no en sus cabales para ver si es condenada por un delito penal o puede ser recluida en un manicomio. Por favor, no se crean esa estupidez que plantean los medios de comunicación y todos estos actores de izquierda que lo que quieren es subvertir el sentido común, la justicia real. Por favor, ya le expliqué el día de ayer, podemos entender, podemos escuchar que hubo algún tipo de trauma que sufrió la mujer, como muchas personas lo sufren. Un problema de salud mental, por supuesto, lo podemos escuchar. Pero de ahí convertir a una victimaria, a una asesina, convertirla en víctima, no, por favor, ya, eso es que es mucho. Y es que cada vez que nosotros no hacemos un ejercicio de actitud crítica, pues entonces viene gente como China y nos viene a meter cualquier cuento. Y le digo, hoy, si usted revisa, hay antitrumpistas que solamente son antitrumpistas porque vieron la tele. El presidente no los conoce, el presidente Donald Trump no tiene idea de su existencia. El presidente Donald Trump simplemente es una persona que puede que no sea de lo más ortodoxo en sus declaraciones. Es bastante, antes era peor todavía con el tema del Twitter en sus publicaciones y ahora tiene su propia red para hacerlo. Sin embargo, entre los pros y los contras que tiene esta figura pública, pues hay cosas que deberíamos nosotros por lo menos reflexionar. Hablemos, por ejemplo, del tema del aborto. Para mí eso es un tema crucial, porque si nosotros no enseñamos a las siguientes generaciones a que debemos salvar la vida, porque el derecho a la vida es el derecho principal por el cual no existe ningún otro derecho. Y si ese derecho usted se lo entrega a un gobierno, ese gobierno puede tomar la decisión de simplemente quitarle la vida antes de que nazca usted. Porque la dignidad humana no puede ser puesta en manos de un político, de un congreso o de nadie. Porque la dignidad humana ya fue entregada por Dios. El momento que usted lee la Biblia, en el Génesis, dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Por tanto, hay una dignidad inherente, intrínseca del ser humano porque está hecho a imagen de Dios. Y cada vez que usted vea a ese prójimo, vea a Dios, una parte de él en ese ser humano. Y por eso mismo deberá respetar usted esa dignidad humana, una dignidad humana que nace en la concepción. Pero no,
Hoy estamos viendo que la gente ha sido convencida, le digo, estamos tan idiotizados, han sido convencidos de que mi cuerpo, mi decisión, mi derecho. No, por favor, mujeres. Tu cuerpo, tu nariz. ¿No te gusta el tamaño de tu nariz? Redúcetela. ¿No te gusta el tamaño de tus orejas? La puedes reducir con una cirugía y cualquier otra parte de tu cuerpo. Ese es tu cuerpo. Ese ser humano que se está gestando en el interior es distinto, genéticamente diferente, cromosomáticamente distinto. O sea, por favor, eso ya está demostrado con la ciencia. Los factores, por ejemplo, para que a una mujer llegue a considerar un aborto, ya sea una violación, una vejación, uno de los escenarios de los peores que puede pasar a una mujer, lo podemos entender, lo podemos escuchar. Pero por favor, no se dejen convencer esta idea de que con el aborto se desviola a una mujer o matando a ese niño en el vientre, se va a restituir la dignidad de la mujer abusada. No va a pasar eso. Pero entonces el presidente Donald Trump no solamente está a favor de la vida, podemos hablar igual del tema de la agenda de género, de la invasión migratoria, o sea, podemos hablar de otros temas que yo estoy seguro que si usted reflexiona, podemos tener más puntos a favor y puntos que nos unen que están en contra con la izquierda, o por lo menos el Partido Demócrata Conservador. Y es ahí donde, cuando ya tienes a toda una ingeniería social pagada por el gobierno extranjero de China, por el Partido Comunista Chino, es donde nosotros tendríamos que reflexionar. Porque todavía quienes forman parte de este programa han desarrollado una actitud crítica y por lo menos ya están invitados a pensar todo el tiempo. Pero ¿y la gente joven que está haciendo estos bailecitos estúpidos de TikTok? O que están haciendo estos challenges, o que ahora están con este duelo de auras o farmear aura. Alguien le puede venir con un cuento chino y se lo va a creer, diciéndole que Estados Unidos es lo peor. Hay que odiar a Estados Unidos. Que la historia misma debe condenar a Estados Unidos. Por eso es que tú tienes que odiar a este país. Mucha gente se lo ha creído. Mucha gente tiene vergüenza de levantar la bandera de los Estados Unidos. Y gente que tuvo el privilegio de nacer en este país. Gente que es capaz de quemar su bandera. ¿Se da cuenta? ¿Todo por qué? Por esta misma influencia que tienen gobiernos que lo que quieren es destruir a esta nación desde adentro. Por eso nuestro llamado para que la gente empiece a ponerle mucho cuidado. Este informe, se lo vuelvo a decir, está en The Gateway Pundit. Además de lo que nos comprueba lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, que existió irregularidades en las elecciones del 2020, nos muestra un escenario todavía mucho peor. Como decíamos nosotros en la temporada anterior, en Entre Líneas, leyendo entre líneas, vemos que en este informe hay algo mucho más perverso, que si nosotros no le prestamos atención, seguramente va a ser muy complicado, no solo para estas elecciones de medio término, para el resto de las elecciones y la democracia de los Estados Unidos. Déjeme ir cerrando el programa. Aquí estoy viendo, tengo que mencionarlo. Realmente tenía una lista un poquito más larga para poderla abordar el día de hoy. Pero en California ya han aprobado esta ley Nick Shirley. Ahora, tanto el youtuber Nick Shirley como los republicanos de California pues van a impugnar esta ley ya considerada una ley de censura. Pues sí, los republicanos de California, sumados al youtuber Nick Shirley, han amenazado con emprender acciones legales después de que el gobernador Gavin Newsom, demócrata, firmara una ley que, según los críticos, impedirá a la gente investigar el fraude, lo que podría violar el derecho a la libertad de expresión. Al menos un centenar de personas asistieron a una manifestación ayer en las escaleras occidentales del Capitolio Estatal en Sacramento para denunciar la ley, apodada por los republicanos Ley para detener a Nick Shirley, que entrará en vigor el 1 de octubre del 2027. Están violando abiertamente nuestra primera enmienda y no ven ningún problema con ello, dijo Shirley a sus seguidores. Es una violación total del pacto de la primera enmienda.
El proyecto de ley 2624 prohibirá compartir en Internet fotos o datos personales de proveedores de servicios para inmigrantes con fines de acoso o violencia. Según esta ley, un proveedor de servicios para inmigrantes podría interponer una demanda ante los tribunales solicitando una indemnización de hasta $4,000 por daños y perjuicios a quienes la infrinjan. Brad Dacus, abogado del Pacific Justice Institute, afirmó que él y otros presentarán una demanda si el Estado intenta utilizar la ley contra Shirley o cualquier persona que investigue un fraude. Nos comprometemos a defender a cada uno de ustedes y a todos como Nick que se enfrentan en los tribunales a fiscales celosos que intentan silenciarlos. No se saldrán con la suya, los respaldaremos incondicionalmente. ¿Por qué quiero darle unos cuantos minutos a este tema? Aunque ya anteriormente habíamos hablado sobre lo que además te sanciona. Aquí lo que está pasando es un fenómeno que no es propio de California, o no solamente se está dando aquí en los Estados Unidos. Si usted revisa, la mayoría de los gobiernos que hoy tienen el poder, que son progresistas, están haciendo este tipo de leyes. ¿Por qué? Porque han inventado y van a seguir inventando mecanismos para poder silenciar. Inicialmente habían planteado, por ejemplo, si usted se da una miradita por lo que ha pasado en México, aquí nomás nuestro vecino, durante la locución del presidente Andrés Manuel López Obrador en su gestión, crearon esto de la mañanera. ¿De dónde sale esto de la mañanera? Pues sale de Hugo Rafael Chávez Frías, que podía estar 10 horas hablando por radio, por televisión y diciendo muchísimos disparates, entre ellos la expropiación, hacía expropiaciones públicas. Pero, ¿por qué menciono este tema de la mañanera o estos tipos de programas del Estado? Porque primero son programas destinados a confundir y distraer. Y segundo, abren estos espacios, estos politiqueros de izquierda, para que ellos digan lo que quieren decir, para que ellos cuenten su verdad. Sí, porque usted podrá decir, ¿no?, que un presidente pues, es la representación del voto del pueblo. Sin embargo, en muchos países donde se hace una primera vuelta, ese supuesto ganador no alcanza el 30%. Y a veces con menos. Sin embargo, terminan logrando presidencias, haciendo pactos turbios o peor aún, aliándose con el narcotráfico. Pero entonces, este tipo de programas, ¿qué es lo que buscan en su objetivo? Que tal vez no te lo dicen, pero está de fondo. Es hacer de la fiscalización una ridiculización. Pues que el momento que puedes llamar a periodistas que pregunten, pues si ya tienes periodistas comprados, no van a hacer una pregunta dura. Y si hacen una pregunta, pues el gobierno va a decir lo que quiera y podrán ellos presentar incluso informes de lo que quieran decir para justificar lo que están diciendo. Pero apelemos al sentido común. Desde que tengo uso de razón, antes de salir de mi pueblo, allá en Bolivia, yo recuerdo muy bien que cuando se preguntaba a la gente en distintos tipos de encuestas, ¿cuál considera usted que es la oficina, la institución más corrupta? Siempre apuntaban a las oficinas públicas. Y llámese por oficina pública un gobierno federal, estatal, de condado, o sea, cualquier línea de rango que pueda tener. Cuando yo le digo apele a su sentido común, si usted sabe que son ladrones, mentirosos, demagogos, corruptos, ¿todavía usted va a seguir creyendo en ese corrupto incluso por el que haya votado? Entonces, cuando ya existe por lo menos un poquito más de la mitad de la gente que se está entrenando con ejercicios de cuestionamiento y además hay que ejercitar siempre nuestra actitud crítica, ellos ya notan cuando ya mucha gente cuestiona, se hace preguntas. En este
punto ya estos politiqueros lo que hacen es implementar leyes de censura para que gente como yo, gente como usted, ya despierta, hace preguntas, se las traslada para que exista una fiscalización. Pues entonces lo que ha pasado en California no es más que otro pequeño avance que viene desde la politiquería de este hemisferio, de este continente, que se está cimentando constantemente en los Estados Unidos. El socialismo ya entró hace mucho tiempo. Ahora lo que está haciendo es cimentar este tipo de leyes de censura, porque lo que no quieren los políticos es ser fiscalizado. El siguiente paso ya no solamente será una ley Nick Shirley. El siguiente paso, que ya lo están trabajando desde el Foro Económico Mundial, es un programa de desinformación. ¿Quién va a llamar desinformación a la desinformación? ¿Qué es la desinformación? Nadie lo sabe. Cada uno va a entender y escribir y cada gobierno va a plantear qué cosa entiende por desinformación. Sin embargo, nosotros no seremos llamados ni para votarlo ni para aprobarlo. Simplemente llegará, se va a imponer y nos dirán lo que podemos decir y lo que no podemos decir. Mientras usted crea que siga viviendo en una democracia, no se engañe. Si usted permite, sin decir nada, lo que está pasando en California con esta ley de censura y otras que están intentando desde antes de la era de Joe Biden y no dice nada, pues simplemente habrá que atenerse a las consecuencias. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítame leer este extracto de la palabra. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación. Mateo capítulo 24, versículos 42 al 51. Tengan un bendecido resto de jueves y como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.